Así que abran sus Biblias, enciendan sus Biblias, o como dice el pastor Javier, péguese a un cristiano que tenga Biblia. Eso me lo copié de él. Vamos al libro de Mateo, versículo 28. ¿Qué dije? ¿Qué versículo dije? No dije versículo. Está despierta. Versículo 18 al 20. Y vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén. Me gusta cuando las prédicas se hacen dinámicas, que usted pueda recibir, pero yo también pueda ser ministrado con ese deseo que usted tiene de recibir la palabra de Dios. Así que comenzamos diciendo lo que dijo Jesús. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, ¿a quién le dijo? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Puede subrayar en su Biblia de todas las naciones? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Durante muchos años siempre me he hecho una pregunta. Yo no sé si usted también se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué hay tanta gente que ha recibido a Jesús en su corazón, ha hecho esa oración de fe, de declararse una persona pecadora y que está dispuesto a entregar su corazón al Señor, su corazón a Jesús, y reconoce que Jesús murió en ese madero llevándose todos nuestros pecados? ¿Por qué aún siguen siendo las mismas personas? Si hemos recibido a un Dios creador y a un Dios transformador, ¿por qué nosotros seguimos creyendo y haciendo las mismas cosas que antes? ¿Por qué seguimos empeñados en creer que un cristiano se parece a alguien del mundo? Hay mucha gente dándole muy mala publicidad a los cristianos verdaderos, en el entendido que no vamos a ser perfectos porque nos vamos a equivocar. Pero eso no nos da una excusa o no es un aliciente para que nosotros nos justifiquemos. Al contrario, debería ser una motivación para seguir trabajando en nuestras vidas. Amén. Para los que no me conocen, que vienen por primera vez y que no me han visto en su vida, ni en bajada, mi nombre es Pedro, mi esposa es Libis, tenemos unos cuantos años sirviéndole al Señor. A mi corta edad tengo 36 años de casado, 7 años de novios con la misma mujer, y ella con el mismo personaje que ustedes están viendo aquí. Somos padres, abuelos, felices abuelos, más tarde los voy a ver. Y en nuestra vida en Cristo, mi esposa y yo hemos podido llevar el Evangelio a otros. Dije llevar el Evangelio. Predicando con nuestro propio ejemplo y construyendo una ruta con los elementos que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. No hay un elemento diferenciador entre lo que Dios ha puesto en mis manos y los elementos que has puesto en sus manos. Yo siempre quiero ir un poco lento porque necesito que se entienda el mensaje. Porque yo sé que vamos todos a salir
ministrados de lo que hoy el Señor quiere hablarnos. Así que pégale un codazo al que está al lado y diga: no me moleste, que hoy voy a recibir de Dios. Le creímos a Dios cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Luego entendimos nuestro propósito y más tarde fuimos enviados a plantar iglesias. En este tiempo de servicio hemos aprendido las debilidades que hay en nuestra iglesia. Y podemos resumirla en dos grandes debilidades: la falta de oración verdadera y el evangelismo verdadero. Y cuando pensamos en esto podemos ver la necesidad que tiene la iglesia hoy día de discipular. Pero ¿discipular a quién? A nuestra propia iglesia. Discipular a quienes vienen los domingos y luego comenzarán a venir después de este mensaje con mucha más frecuencia, a no perderse ninguna enseñanza. Porque no se trata de colegiatura, ni de pupitres, ni de sillas para recibir enseñanzas. Se trata de conocer al Dios de la creación. Se trata de entender lo que hizo Jesús en ese madero. Se trata de entender lo que somos para Jesús, el valor que tenemos para Dios. Se trata de que tú puedas ver la imagen en tu espejo todas las mañanas, un poco despeinado quizás, pero la misma imagen que el Señor tiene de nosotros. Y no una imagen distorsionada, creada por lo que hemos aprendido en este mundo, por lo que nos hemos copiado en este mundo o de lo que nosotros pensamos que somos en este mundo. Necesitamos construir una iglesia con raíces fuertes. Necesitamos construir una iglesia que pueda exhibir frutos sanos a la comunidad. Pero para eso necesitamos gente dispuesta a conocer a Dios. Gente dispuesta a conocer el Evangelio. Porque es la única forma de que entendamos que Mateo 28, Jesús, fueron las últimas palabras de Jesús antes de partir. Fue la última encomienda que le dejó a sus discípulos. Ya Él los había formado. Decía, cuando leía, por lo tanto vayan y hagan discípulos. No en todas las naciones, como mucha gente, es que me voy por el mundo, porque el Mateo 28 dice eso. Dice, de todas las naciones. No dicen todas las naciones. Y a veces nos equivocamos y repetimos como loro cosas que no dice la palabra. Y cuando dice que hagamos discípulos de todas las naciones, es cualquiera que se te ponga al frente. Porque usted comienza a aprender que Dios pertenece a un reino, no a un mundo. Mateo 28 dice que debemos ir a ser discípulos de Cristo. Y hemos aprendido, hay gente que ha ganado millones de almas y bíblicamente les voy a demostrar que nosotros no ganamos almas. Y quizás esto rompa un poco los canguiles o las cotufas en la cabeza. O eso a lo mejor no se lo habían enseñado en su escolaridad bíblica. Pero para ser discípulos de Cristo debemos primero prepararnos de puertas adentro como iglesia para poder salir a una comunidad que está sedienta de la palabra de Dios. Está sedienta de conocer que hay un Dios salvador. Pero es necesario que cada uno de nosotros entendamos que usted no está aquí
sino porque Dios lo ha movido aquí a aprender que usted necesita convertirse en un discípulo de Cristo. No un discípulo del pastor, no un discípulo de la iglesia. Necesitamos traerlos de la calle a la iglesia. Pero usted no podemos ser irresponsables de salir a una campaña evangelizadora si usted todavía o nosotros todavía no estamos preparados como iglesia con un ejército bien entrenado, capacitado para llevar la palabra de Dios. Pues así lo hizo Jesús con sus discípulos. Hemos creído que evangelizar es salir a pescar sin ninguna preparación. Me recuerda una de estas sectas que llegan a tocar puertas en su casa y lo desarmé con la misma palabra, con la misma Biblia que ellos me vinieron a predicar. Porque mucha gente piensa que es mi deber hacer evangelismo, pero no es mi deber aprender de Dios. No podemos hacer lo segundo si no hemos hecho lo primero. Mucha gente dice, esa palabra que está dando el pastor es para fulanito, pero no vino. No, no es para él, es para ti. Porque si fuese para él, Dios lo hubiese traído. ¿Cuántas personas han hecho la oración de fe fuera de la iglesia y nunca han pisado un templo? Tú dices, hoy me gané 15 almas. Y yo le pregunto, ¿y cómo se llaman tus 15 almas? No sé. ¿Los trajiste a la iglesia? No. ¿Los trajiste a Next? No. Has perdido tu tiempo. Porque no has entendido que el primero que tiene que ser entrenado, miren para acá, soy yo. Diga, soy yo. Eso es. Bendigo la vida a los que dijeron soy yo. ¿Cuántas personas están en la iglesia producto de la oración de la calle? Quizás vienen el domingo a sentarse y abren su celular y se disfrutan unos cuantos videos. O no entienden lo que el pastor está hablando. Por eso yo a veces cuando veo uno que se me está descuidando, subo la voz. Y oro para que se te apague el celular. Y no se preocupen hoy porque no voy a decir lo que dice el pastor Javier, encienda su Biblia. No, hoy vamos a leer la Biblia ahí en la pantalla. Así que no hay excusa que tenga. Es que estoy leyendo la Biblia aquí, ¿dónde? En YouTube. En Instagram. Necesito de toda tu atención. El Espíritu de Dios necesita de toda tu atención. Porque hoy Él te va a hablar. Él te está hablando. ¿Cuántas personas le hacen seguimiento a su compromiso de aprender sobre la salvación? Estamos preocupados diariamente por el trabajo, por la familia, por las compras, por las deudas y la salvación. ¿Cómo para cuándo es? ¿Cómo para cuándo nos vamos a preocupar por nosotros mismos? Y cuando estamos hablando de nosotros, comenzamos a leer muchos libros diciendo, tienes que preocuparte por ti. Tú eres el principal protagonista de tu vida. Y en eso sí estamos de acuerdo. Pero nadie le ha dicho, aprende sobre tu salvación. Nos estamos preocupando mucho por salvar a otro, por ganar alma. ¿Nos hemos preocupado por nosotros? ¿Cuántas personas están dispuestas a conocer lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Pero déjeme decirle, no se aprende solamente los domingos. Porque apenas tenemos 45 minutos y si nos pasamos, dice, ese pastor alargó la prédica.
Hoy no importa, y vamos a salir a las 4. No, mentira, los nietos me esperan. ¿Cuánta gente le da el verdadero valor a un testimonio de sanidad como el que vimos hace una semana? Donde un hermano que me está escuchando acá tenía una condición pulmonar delicada de su vida, donde él no podía saturar más de 90. Era normal en su vida. Y el miedo de su familia era que contrajera COVID. Pues contrajo COVID. No se ría, que en serio. Y el miedo era, imagínate, el COVID destroza. Aquí hay médicos que me están escuchando. Y el COVID es la enfermedad que destruye el sistema respiratorio, entre otras cosas. Y si ese personaje ese hermanito estaba solamente saturando sin COVID 90 hasta 90, 88, 87, 86, 85, 84. Imagínense ustedes, ¿cómo hubiese quedado con COVID? Pues le dio COVID. Y a ese hermanito, Dios le entregó pulmones nuevos. Ese hermanito ya no satura menos de 90. Satura mejor que tú y que yo. Está por encima, 98, 97, 96. Pero eso ya no nos asombra. Este hermano no solamente fue sanado. Este hermano, Dios le dio pulmones nuevos. Por eso lo escuchamos aquí. Es un testimonio de la casa. Pero eso ya no nos sorprende. Usted no sabe los problemas que yo tengo para yo sorprenderme de esos detalles. Pues nosotros sí los festejamos. Así que esta noche va a agradecerle a Dios por la vida de ese hermano, por ese milagro que nos regaló en la iglesia, como unos cuantos otros. ¿Saben por qué no nos sorprende? Porque no entendemos la grandeza de Dios. No entendemos el gran poder de su palabra. Porque no entendemos lo que Él quiere para nuestras vidas. Porque solo nos resignamos a ver lo que miramos en el espejo. Lo que creemos que somos nosotros. Somos unos igualados porque nos queremos ser iguales a que los demás. Cuando Dios nos hizo auténticos. No nos hizo igual uno al otro, porque yo no me cansaría con un tipo como yo. No sé ustedes. Por eso Dios hizo la gente distinta. Y gracias a Dios que mi esposa me consiguió. No, yo la conseguí a ella. O nos conseguimos los dos. Somos auténticos. Cuando la gente no sabe lo que es para Dios, siguen siendo las mismas personas antes de llegar a la iglesia. Siguen siendo las mismas personas. Mentirosos. Gente que no ama a su prójimo. La diferencia es que ahora vienen a la iglesia. Por eso es la necesidad de evangelizar nuestra iglesia. Quizás no estoy hablando de aquí, estoy hablando de la iglesia de la esquina. Porque aquí todos somos perfectos. La vida se pierde en el espejo de nuestro propio entendimiento. Óigame bien. La vida se va perdiendo en esa persona que tú ves en el espejo, cuando deberías ver la persona que Dios quiere ver en tu vida. Nos la pasamos viviendo la vida de otros y no tu propia vida. Criticando los errores de otros, pero no mejorando los tuyos.
Cuando te quedas lamentando o en la queja por haber fracasado y no buscando soluciones a tus limitaciones y errores que te han hecho fracasar. Cuando te la pasas envidiando a los demás y no superándote a ti mismo. Cuando te enfocas en las cosas negativas, no disfrutando de los momentos y las cosas buenas que Dios te regala. La vida se pierde cuando comienzas a ver tu imagen distorsionada en el espejo. Por eso requiero de toda tu atención, porque Dios va a hacer algo grande hoy en tu vida. Hace una semana nuestro pastor Javier compartió con nosotros el lamentable testimonio de un joven que fue llevado al mundo por sus propios padres cristianos para que probara un poquito de mundo y terminó en un centro de rehabilitación. La Biblia dice que enseñemos a los discípulos a obedecer todos los mandatos, no algunos, todos. Que Él nos ha dejado en su palabra como guía para nuestras vidas. Y esta es la manera o la condición que dice ese versículo cuando Jesús dice: yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos, si obedecen todos los mandatos. Es una condición, una condicionante en ese versículo. Pero lo leemos tan rápido porque no nos conviene. Puede que estos padres olvidaron obedecer. O nunca aprendieron a obedecer. O nunca se dispusieron a aprender sobre la palabra de Dios. Y nunca, evidentemente, se dejaron discipular. Ellos siguieron siendo los mismos que antes. Pero se conformaron y creyeron que era suficiente con lo que recibían los domingos. Terminaron con un hijo en un centro de rehabilitación, un hijo que estaba apartado para Dios. La predicación debe dejar de ser el bálsamo dominguero, el bálsamo que justifique el pecado del hombre. Estoy hablando de la predicación. Estoy hablando de lo que hacemos nosotros. La predicación tiene que cambiar a la predicación de Jesús, a la predicación exacta de la palabra. ¿Has oído frases como estas? Dios te ama como eres. Dios está enamorado de ti, tal cual eres. Dios está en todo lugar donde tú estés. Grábate esas tres cosas, porque las vamos a derrumbar de tu vida y tu pensamiento una por una. Y con la Biblia en la mano. Dios no nos ama como somos, o como tal cual somos, como dice. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y quiere corregir esa condición. Dios quiere corregir el error del pecado. Es doloroso saber que hay tanta gente que no conoce a Jesús. Pero es más doloroso saber que en el mensaje de Jesús está siendo distorsionado dentro de la propia iglesia.
Y las personas se toman esa agua adulterada, pero saborizada. Dios no necesariamente quiere estar donde tú estás. Dios no habita donde hay pecado. Ya hemos tumbado 2 de 3. Si estas afirmaciones fuesen verdad, ¿para qué murió Jesús en la cruz? ¿Para qué Dios mandó a su único hijo a morir si tú vas a seguir pecando? Si tú te vas a seguir justificando con un evangelio dosificado, adulterado, con edulcorante, azucarado, lleno de conveniencia para justificar lo que estás haciendo y disfrazarte de un seguidor de Cristo. Dios no necesariamente quiere estar donde tú estás, porque quizás donde tú estás a Él no le agrada. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 25. Yo se lo voy a leer y se lo voy a poner en pantalla. Gracias. Iba a predicar abajo, pero de aquí arriba los veo a todos. Pero no importa. Vamos, escúcheme bien porque a mí me interesa más que tú escuches. Y si lees, escuchas, leyendo, si eres como yo, aprende rapidito. Los seres humanos somos así. Escuchamos, leemos. Y si estudias cocina, escucha, lees la receta y te la comes. Es perfecto. Vamos a leer en Romanos, capítulo 7. Vamos a leer desde el 14 hasta el 25, detenidamente. Por lo tanto, el problema no es la ley, porque la ley es buena y espiritual. ¿Qué tal? La ley es espiritual. La letra mata, mucho dice. Tienes que ser espiritual, pero aquí dice que la ley es buena y espiritual. Y vamos y seguimos aprendiendo, ¿no? Estoy leyendo. ¿Estás, María Teresa, estás en qué versión? ¿NTV? NTV, ¿verdad? NTV. Para mí es más clarita para enseñar. Y dice, el problema está en mí. Eso es Pablo hablando a los romanos. Porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Imagínate, Pablo. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Eso nada más le pasó a Pablo, a nosotros no. En cambio, hago lo que odio. Letras grandes, que se le quede. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley se hizo ¿para quién? Para que transgreden la ley. Entonces la ley es buena para eso, para corregirte. Ok, sigo. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, hace un énfasis y recalca que está hablando sobre la carne. No existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y ya nos vamos entendiendo.
He descubierto el siguiente principio de vida. Lo descubrió Pablo. Les recomiendo que lo hagan para su vida también. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Principio. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. ¿Con quién está la guerra? ¿Dónde está la batalla? En tu cabeza, en tu mente, en mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Pablo hablando. No es cualquiera el que está hablando. Soy un pobre desgraciado que no tiene gracia para ese momento. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está ¿en dónde? En Jesucristo. Diga, en Jesucristo. ¿Dónde está la respuesta? Enfóquese en quién. Amén. Eso es. Nos enfocamos en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. ¿Y para qué murió Dios, Jesús entonces? Él se llevó los pecados. Y la cosa se empieza a complicar, ¿no? Por esta condición caída, Pablo nos advierte. Enfoquémonos en Jesús. Porque la palabra tiene poder. El poder de Jesús que está en nuestro corazón y que está en esta mente hace que la carne doblegue, domine y gane. Amén. Esta condición caída, Pablo nos advierte que nos debemos enfocar en la visión de Jesús y permitir que el Espíritu Santo nos cambie. ¿Se lo estamos permitiendo? Dios quiera que sí. No a medias. Cuando Dios nos inquietó a sembrar en esta iglesia, sabíamos que iba a ser algo nuevo. Sabíamos que era diferente. Me dijo, es una iglesia de discípulos. No de gente calentando sillas. Gente que está dispuesta a testimoniarse para ser modelo a otros. Para hacer matrimonios modelos. Con poder de Dios dentro de ellos y pueda evangelizar a tu vecino, a tu hermano, a tu compañero de trabajo, impactar esa sociedad que está afuera, que está ganando la batalla. Tenemos que hacer las cosas como Dios dice que la hagamos. Dice que obedezcan mi palabra. Y si obedecen mi palabra, yo estaré con ellos siempre. Amén. Que esta palabra se anide en tu corazón. Un padre, ¿quiénes son padres aquí? Levanten la mano los que son. Y el padre va a estar bueno aquí. Estaremos felices cuando nuestros hijos obedecen. Todo padre se pone feliz cuando los hijos le obedecen. Papá también. Papá se pone contento porque en Epicentro son obedientes de su palabra y estará con nosotros siempre. Y estará en todo lugar con nosotros porque somos obedientes de la palabra. No con los desobedientes. Por eso Dios no está en cualquier lugar, Porque donde no hay pecado,
no está Dios. Pero en nuestras casas está Dios. En nuestras casas está el Espíritu Santo. Y en nuestras casas está Jesús. ¿En cuántas casas está? Amén. Yo digo amén. Aprópiese, rebate. Les advertí que tenían que poner mucha atención. Un padre siempre estará feliz al ver a sus hijos haciendo lo debido. Y si el Padre nos dijo que vayan y hagan discípulos de Jesús, de Cristo, en todas las naciones, te están poniendo atención y me gusta. De todas las naciones. Entonces siempre hay una excusa. Hay las cinco excusas para no hacer lo que dice Mateo 28. Hay 5. En un estudio que hicieron, que me lo estuve leyendo, dice las 5 excusas para no evangelizar. Número 1, no me siento capaz. Número 2, tengo inseguridad. Pastor, me siento inseguro. Número 3, tengo vergüenza. Número 4, no tengo conocimiento. Ese es más sincero que lo demás. Y número 5, tengo miedo al rechazo. Déjeme decirte que si tú estás en las 4 primeras, necesitas ser formado en el discipulado. Deja de decir que el evangelismo es para los pastores. No. Mateo 28 nos dice, ¿lo tienen a la mano? Dice, Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, pastores, vayan y hagan discípulos. No dice. Esto es un problema de ustedes y mío también. Las 4 primeras razones denotan que debe ser discipulado. Y aún estando preparado, la quinta es la excusa más frecuente en aquellos preparados y no preparados. Miedo al rechazo. El rechazo, que es la quinta razón, precisamente es lo que siempre evitamos. Y aquí es donde se diluye el evangelio. Por eso cambian el mensaje. Lo hacen más suave, lo adulteran, lo diluyen, lo saborizan, para que la gente no se vaya brava con el pastor. El pastor es muy duro, para esa iglesia no voy más. Déjame decirle que le estás creyendo al chuquiti que lleva por dentro. Sape gato. ¿En serio? Porque la batalla está en la mente. No es lo que yo te estoy diciendo, sino para qué te lo estoy diciendo. Se está predicando el evangelio de la recompensa en las cosas terrenales. Si te haces evangélico, se te caben todos tus problemas existenciales. ¡Mentira! Eso sí, siendo un discípulo de Dios, enfrentaremos de mejor manera las mismas cosas que los demás no saben enfrentar. Te llegarán a cobrar y tú le evangelices. El tipo sale predicando también. No te escondes, lo enfrentas. Aquí estoy yo. Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo de Dios, tú no le temes ni a los cobradores. Se hacen aliados tuyos y cobran por ti, para que les pagues a ellos.
La meta de todos es que podamos enmendar este error, enmendar el pecado. Y la única forma que dice la palabra es siendo obedientes a su palabra. Es que no hay otra. Y si hay otra, me avisan para estudiar ese evangelio con ustedes. Porque es la única forma que él dice. Lo voy a volver a leer, porque es que es tan chévere. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos, no algunos. Dice todos que les he dado, y tengan por seguro que si esto se cumple, estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y cuando Jesús está contigo, ¿quién contra ti? Cuando el Espíritu de Dios está contigo, ¿quién te puede enfrentar? Aleluya. Regáleme un amén a ver si están ahí. Amén. Eso es para tu vida. Por eso es que yo no puedo decir que he ganado almas para Cristo. Y aquí viene, se le va a caer también eso. Pero sí puedo decir que les he mostrado el error, como lo estoy haciendo hoy día. El pecado, hablándole de Jesús, nuestra meta es sembrar la semilla de la verdad y dejarle al Espíritu Santo que haga la obra. Y quien gana alma es Jesús. Quien gana alma es Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo, pastor? Yo te presento el Evangelio, expongo tu pecado, tú te abres tu corazón al Espíritu Santo de Dios que se acerque a tu vida para que te cambie. Y mira lo que dice Juan 16:5. Estos papelitos son una maravilla. Juan 16, del 5 al 11. Vamos a ver qué dice. Juan 16, del 5 al 11. En letras rojas en mi Biblia, no sé en qué color está en su Biblia. Cuando la letra está en roja en su Biblia y en mi Biblia, es porque es palabra que dijo Jesús, son palabras de Jesús. Ahora voy a aquel que me envió. Jesús hablando. ¿A quién le hablaba? A sus discípulos. Ya estaban formados. Y cuando ya tú tienes discípulos, tú te puedes ir y dejas un pastor pastoreando la iglesia. Eso fue lo que hizo Jesús. Dice así: ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, ¿qué dice ahí? Convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. Entonces, ¿quién es el que se gana las almas? Aquel que convence. ¿Cómo te puedo convencer yo si yo no soy el Espíritu Santo? Yo te puedo presentar el pecado, pero si usted permite que el Espíritu Santo le hable, Él va a hacer esto que dice aquí. Él les convencerá de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. Entonces tú te pones ríspero, dice: ya va, ya me expusieron mi pecado, lo reconocí, el Espíritu Santo me habla, me dice: quita eso de tu vida. Entonces dice aquí: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. En eso consiste el pecado. Y un discípulo cree en Jesús porque es obediente. Dice, obedece ¿en qué? En partes, en todo.
La justicia está disponible porque voy al Padre. ¿La justicia es para quién? Y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Dice, ha sido juzgado, no ha sido quitado. Entonces, ¿entiende por qué Satanás sigue echando broma? Porque él fue juzgado, no fue quitado. Dios está hablando hoy, por hermano de Dios. Por eso que la vergüenza no es convicción de pecado. Mucha gente, ay, tengo vergüenza. Me avergüenzo de lo que hice. Pero eso no es convicción de pecado. Quizás te has avergonzado unas 500 veces por lo mismo. Y lo vuelves a hacer. Sentir temor no es convicción de pecado. Conocer el bien o el mal no es convicción de pecado. Porque usted sabe cuando se está portando mal y cuando se está portando bien, pero lo sigue haciendo. Es que es sabroso. Pero no tiene convicción de pecado. Esos son sentimientos que todos tenemos cuando nos equivocamos y nos justificamos con el evangelio, con edulcorante. Podemos conocer lo que dice Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Que estamos conscientes de que la paga del pecado es la muerte. Y si lo sabes, ¿por qué no cambia? Podrás conocer lo que dice Efesios 5:5. ¿Qué dice Efesios 5:5? Ningún fornicario, inmundo o avaro o que adora las cosas de este mundo tiene herencia en el cielo, pero que no te toquen el carro. Porque tu Dios es el carro y lo acabo de lavar. Ejemplo tonto. La gente puede estar consciente de esto, pero no está convencido aún de su pecado, de su error. No creen en el matrimonio y por eso viven en fornicación, adulteran siendo casados, le hacen daño a su propio cuerpo, chupando alcohol, fumando cigarrillo, consumiendo droga. Sabe que dañarán el templo del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu Santo, y lo seguimos dañando. Convicción es una traducción de la palabra griega elencho. No le vayan a poner un hijo ustedes elencho. La convicción de pecado es la traducción de ese nombrecito, elencho. Yo no quiero que se le olvide ese nombre. Por eso que hice la broma que no le digan. Dice el pastor, dice, ¿cómo es que se llamaba? Elencho. ¿Qué es elencho? Significa convencer a alguien de la verdad. Reprobarlo, acusarlo, refutarlo, interrogarlo como un testigo. Y aunque no le pongamos el nombre a nuestros hijos como elencho, debemos ser unos elenchos confrontadores de la verdad. Sacando a la luz el pecado y el error que llevamos por dentro, al cual no queremos renunciar, como un peluche que abrazamos todas las noches. Un día de esto se va a usted a despertar y ve el peluche así, y el peluche le hace ¿qué? No llegue a eso. Bote el peluche. No vayan allá a la casa y vayan a botar el osito que tienen en su casa. El peluche que tienen adentro. ¿Sabes cuándo tenemos convicción de pecado? Cuando tenemos repugnancia total por el pecado. Cuando nos huele a podrido, cuando nos sabe mal, cuando no queremos estar donde está el pecado. Ahí usted tiene convicción. Entonces no me diga que Dios está en todos lados contigo. ¡No! ¿Te aprendió? Hoy vamos a aprender todos
Eso es cuando conocemos la verdadera belleza de Dios. Cuando conocemos su pureza y su santidad. Y empezamos a sentir esa santidad y esa pureza en nosotros que nos repugna el pecado. Tenemos convicción de pecado cuando estamos totalmente convencidos que deshonramos a Dios con esos actos de impureza. Y el que esté pensando que le estoy hablando a otra persona, no es a ti que te estoy hablando. Ese es mi deber, exponer tu pecado. No para que lo esté diciendo por ahí. Simplemente bótale y dale a la palanca. Que se vaya. Vamos a leer lo que dice el Salmo 51:4. Fue cuando el rey David admitió delante de Dios que solo contra Dios había pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos y confiesa que para él queda demostrado que Dios tenía razón y que el juicio contra él era justo. ¿Sabes cuándo dijo eso? Cuando el profeta Natán lo confrontó. Se vistió de lencho y lo confrontó por su pecado por Miroslavo. ¿Saben lo que es Miroslavo? Por estar mirando lo que no le corresponde. Voy a hacerle a mi azotea para ver las estrellas y de paso veo a la vecina que a esta hora se está bañando. Esta es la hora buena para ver las estrellas. Y el profeta Natán le expuso el pecado al rey. Así tiene que exponerse el pecado en los púlpitos. Para que usted venga a ser removido. Para que sepa por qué tiene que ser un discípulo. Por eso nosotros no somos capaces de ganar almas. Solo de exponer el pecado. Porque es trabajo del Espíritu Santo el convertirte. El hacer de ti una exposición tal que tú tengas repugnancia por lo que hacías y comiences a hacer lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida. Ay, ¿cómo lo digo? Hay que exponer el pecado aunque genere rechazo personal. Porque yo no tengo lucha contra sangre ni carne, yo los amo todos, pero con lo que operan ustedes tengo un problemita. No en todos ustedes, ¿no? Porque aquí hay muchos santos. Estoy hablando de la iglesia de la esquina. Nosotros queremos que la iglesia crezca. Nosotros queremos que la iglesia crezca. Nosotros no queremos ver esa silla vacía. Nosotros queremos que haya más gente y que nos apretemos. Y, pastor, aquí no cabemos. Bueno, venga al segundo servicio. Pero no necesitamos calientacilla. Necesitamos gente que esté dispuesta a hacer next. Next, que es el próximo paso de nuestra iglesia, para que entiendan qué es esta iglesia, cuál es la misión, la visión. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué creemos en los niños y las nuevas generaciones? ¿Por qué somos la iglesia de la familia? La iglesia de los niños donde traen los adultos. ¿Por qué queremos ser discípulos? ¿Por qué queremos discipular? ¿Por qué nosotros nos empeñamos en eso? Y no en llenar iglesias de 4,000, 3,000, no.
Porque si tenemos aquí hay 150 sillas, para que sepan. Si llenamos 150 sillas, son 150 evangelizadores, 150 testimonios que es lo que hace el Espíritu Santo. Son 150 personas, discípulos de Cristo. Son 150 personas que saben hablar del Evangelio. Pero eso no lo puedes aprender solamente los domingos. Nosotros sabemos que es Cristo que edifica la iglesia. Nuestro trabajo es ser discípulo. Nuestro trabajo es poner el pecado. Cada uno de los miembros de la iglesia debe ponerse al lado del sembrador para seguir sembrando la palabra, plantar la semilla. La semilla es el evangelio del reino. Yo sabía. Seguimos, lo dejamos para la semana que viene. Seguimos, seguro. Seguimos, pues. A la iglesia le hace falta oración y como 3, ¿se acuerdan? A la iglesia le hace falta oración y evangelismo. ¿Por qué oración? Porque una iglesia que ora por las personas que Dios ha traído a la iglesia, por estas que están aquí y por las que han de venir. Ora por los corazones de las personas que están dispuestos y sean tierra fértil para recibir la palabra de Dios, para recibir prontamente esa semilla del Evangelio de Dios. Necesita oración para que el Espíritu Santo abra el corazón de los que asisten a la iglesia. Para que puedan recibir el poder del Evangelio sanador del reino de Dios. Y se muevan a aprender de su palabra, llegando a convertirse verdaderos discípulos de Cristo. ¿Y por qué evangelismo? La Biblia dice que Jesús caminaba a Jerusalén con todos sus discípulos. En el momento que se acercaba la Pascua. Y todos estaban entusiasmados porque estaban convencidos que Jesús iba a quitar a los romanos para ponerse él. Porque él era el rey. Y Jesús le dijo en forma de parábola: un rey tenía 10 siervos. Dice, así es el reino de los cielos. Es como el rey que tenía 10 siervos y le dio a cada uno una mina. Y le dijo, hagan negocio con esa mina, multiplíquenla, trabájenla. Mientras voy a hacer un viaje y vuelvo. Jesús se fue y vendrá. Cuando el rey volvió, llamó a 3 siervos. ¿A cuánto le entregó? A 10. ¿Y a cuántos llamó? A 3. Pendiente con esto, pila, porque yo sé que ustedes son avispados. 10 y 3 llamó de los 10. No, el rey no quería trabajar mucho. Ya van a ver por qué. Explicación. Jesús le estaba diciendo que él era el rey en esa parábola. Que haría un viaje, que iría y que no le tocaba reinar en ese tiempo para quitarle las ínfulas que tenían los discípulos. Yo voy a hacer, si ese es el rey, yo voy a ser muchacho. Imagínense que usted sea el discípulo del rey. Usted va a tener un cargo importante. Yo me imagino que los discípulos estaban felices. Bueno, el rey haría un viaje, que iría y venía, que regresaría como está escrito en las profecías, dice, y el rey volverá. Jesús volverá a reinar. Que en ese tiempo dejaría en las manos de sus siervos una mina. Pero ¿quiénes son sus siervos para este tiempo? ¿Quiénes son sus siervos? ¿Quién? Nosotros.
Pues dice, claro, nosotros somos la sumatoria de todos nosotros, suma la iglesia. Pero los siervos somos nosotros, cada uno de nosotros en este tiempo. Voy. ¿Qué hay en la mina? ¿O qué hay en una mina? Algo de valor. ¿Verdad? Oro, plata, piedra preciosa. Y mientras más trabajemos en la mina, más sabremos de eso. Y la mina es el evangelio, es la palabra de Dios, que acerca el reino de Dios, el reino de los cielos, a la tierra, así dice el Padre Nuestro. La única oración que está en la palabra. El evangelio en la iglesia es cumplir con la gran comisión, hacer discípulos de Jesús que tienen el mismo valor del Padre, que el Padre le dio a su Hijo. Y después lo vamos a hablar. Jesús agrega que este rey llama a los siervos una vez que regresa y le pide explicación por lo que hizo. A ver, siervo 1, ¿qué hiciste con la mina que te di? Ha producido 10 veces, mi rey. Buen siervo fiel, en 10 ciudades te pondré. Siervo 2, ¿qué hiciste con la mina? Mi rey, la multipliqué por 5, en 5 ciudades te pondré. Y llaman a Lencho, al siervo 3. Lencho, ¿qué hiciste tú con la mina? Ay, tuve miedo. La escondí. Por lo menos lo hubiese puesto en el banco y me hubiese ganado los intereses. Por lo menos te hubieses ido para otra iglesia y ahí por lo menos hubieses aprendido algo. Desaprobado, rechazado. Por eso que la mina es el evangelio. Y debemos invertir con nuestros dones y talentos en el evangelio de Dios. Con nuestros dones y con nuestros talentos. Estar apartado para hacer lo que Dios quiera con nuestras vidas. Cuando endulzamos el evangelio, es como agregar algunos aditivos al agua y la adulteramos. Eso le dijo Jesús a la mujer del pozo. Por eso el evangelio es la mina. Y esta parábola que acabamos de parafrasear es como el agua pura que quita la sed. Y la que toma el agua pura nunca jamás tendrá sed. Apágalo. No se preocupe, chica. Si quieres ser parte de la acción, yo te monto. Entiendan esto. Si Jesús le dijo, yo te voy a dar agua, que no vas a tener más sed. Tú sabes que todo lo que bebe cerveza en la playa dice, voy a tomar una cervecita para que se me quite la sed. ¿Sabe que está comprobado que la cerveza en la playa te da más sed? Porque te deshidrata. Aquí están 2 médicos, hasta ahora he visto 2. Te deshidrata, entonces tienes que tomar más y más. Y ahí se descontrola todo. Porque es saborizada. Así es el evangelio adulterado. Te da más sed. Cuando endulzamos el evangelio, para que no suene fuerte, hacemos que la gente muere espiritualmente. Por eso a veces mucha gente dice, pastor, están bajando los diezmos porque la gente no está viniendo. No se preocupe. Vamos a bajarle la dosis que estamos tirando de evangelio y vamos a hacerlo más suave. Vamos a agregarle un poquito de prosperidad. Si te haces evangélico, tendrás carro, casa, tendrás todo. Venga, diezma por aquí, se te multiplicará. Diezma y ofrenda en tu iglesia. Es un problema tuyo con Dios. Pero yo no, ni en este púlpito no lo vamos a impulsar. Lo vamos a enseñar. Para que no aguantemos tanto calor y compremos un airecito acondicionado, ¿vale?
también vamos a agregarle un poco de nuestra propia misericordia para que no se duelan. No le digamos pecado, digámosles error. Y déjeme decirle que yo estaba cayendo en eso. Y lo corregí, pero rapidito. Pecado se llama. Número 3. Vamos a suavizarlo y le decimos que todos tus problemas se van a solucionar teniendo casa, carro. Hazte evangélico y te damos todo. Dios te da todo. Mentira. No hay nada de malo que pruebes en el mundo a ver qué pasa. Sal con tus amigos, no cristianos. Así los evangelizas en la discoteca o en el pub. Ay, esposita, sal con tus amigos, las divorciadas, las solteras. ¿Quién quita le evangelice y vengan a la iglesia? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué pasa si le damos cada domingo? Usted viene cada domingo para acá y no venga a decirme que lleva palo, no. A la exposición del pecado. Y si lo cambia, empezamos a endulzarlo. ¿Qué pasa si yo empiezo a darle puro dulce y dulce? Le va a dar, por lo menos le da caries. ¿Qué pasa si seguimos exponiendo un evangelio de este tipo? Vamos a matar a la gente. Espiritualmente serán unos muertos. Porque dicen que nosotros vamos, yo hago lo que quiera porque Dios me ama tal cual como soy. Y va conmigo para donde yo vaya. La cruz del Calvario es la revelación de que somos unos pecadores y de los pecadores que somos. Juan 3:16, tíramelo en la pantalla para que lo lean. Nadie lo lea en sus Biblias, nadie lo lea en sus... Nadie, léanlo ahí. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos entregaría a su Hijo, Dios no entregaría a su Hijo por menos de lo que tú vales. Nexi, Dios no entregaría a Jesús por menos valor de lo que tú vales. Y eso va con todo. ¿Tú realmente sabes cuánto vales para Dios? Vale lo que vale su Hijo. Yo he hablado esto con algunos discípulos y les pregunto, ¿cuánto vales tú? Bueno, no sé. ¿Cuánto vale Jesús? Mucho. ¿Tú crees en un Dios justo? Sí. ¿Dios es justo? ¿Quién cree que Dios es justo aquí? Todo, ¿verdad? Ok. ¿Dios pagaría por ti por menor precio? ¿Por más precio? Porque es justo. Entonces, ¿cuánto vales tú? Jesús es igual a fulanito, ponga su nombre ahí. Dios los ama tanto, nos ama tanto, que mandó a morir en la cruz de Calvario a su propio Hijo, a quien Él amaba, a su único, por lo que tú vales. Deja de pensar que tú no vales nada, que eres una cucaracha, una hormiga que se puede pisar. Tú vales mucho para Dios. Diga, yo valgo para Dios. Y yo valgo igual que lo que vale Jesús para Dios. Y bíblicamente se lo estoy demostrando. Debemos conocer quién es Dios. Debemos conocer quién nos ama tanto. Por lo menos tener la curiosidad. ¿Quién es ese que me ama tanto? ¿Cuál es su carácter? ¿Por qué Él hizo eso? Por eso Dios no te ama como eres. Aquel que te diga, no, Dios te ama como eres. ¡Mentira! Dios no te ama como eres. Él te ama por quién eres.
y te acepta por quien eres, a pesar de tu pecado y de toda clase de corrupción que tienes. Pero la Biblia dice que Él te hace una nueva criatura. Él dice que nosotros nacemos de nuevo para ser limpios. Dice que quedaremos como la nieve, blanco. No tenemos que broncearnos porque estamos blancos. Eso hace Dios con nosotros. Quita toda inmundicia, toda corrupción, todo lo que huela mal y nos hace limpios. Por eso Él no quiere compartirte con nadie, porque Él te ama. ¿Sabe a quién Dios ama incondicionalmente? A su Hijo Jesús. Porque en Él no hubo pecado. Pero a nosotros nos ama a pesar de nosotros, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos. Pero está dispuesto a limpiarte, está dispuesto a que nazca de nuevo. Pero esa voluntad es tuya. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Lo dije mal. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Pero no quiere que sigamos siendo lo que somos. No es un trabalengua, hasta yo me enredé. Y repito, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y por causa de este amor, envió a su Hijo a morir en la cruz. Y estamos cerrando. Yo solo tengo una responsabilidad. La misma que van a tener ustedes cuando se hagan discípulos. Y es la única que tienen ayer. Exponer el pecado de la gente. No es que va a poner, fulanito, tú hiciste esto y aquello. No, eso es chisme, eso lo odia al Señor. Usted expone el pecado a través de la palabra. Desnuda a la gente a través de la palabra. Esa es nuestra única responsabilidad. Una vez que seamos discípulos de Jesús. El Espíritu Santo es lo que nos convence de pecado. Y nos hace nacer de nuevo. Pero lo más importante es predicar el evangelio puro y llegar al conocimiento de Dios. Y la única forma no es venir nada más los domingos. Así que apúntese a los talleres, cursos, conferencias, discipulados, hágalo como usted quiera. Venga a compartir la palabra de Dios. Enseñar la verdad de Dios es un privilegio para nosotros. Dios no acepta en su presencia al pecador, aborrece y detesta el que practica el pecado. Salmo 5, 4, 6. Dije Salmo, dije 5, al 4, al 6. Oh Dios. ¿Están leyendo ya, no? La maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia. No dice, el orgullo no puede estar en tu presencia. Dice, el que practica el orgullo, ¿cómo se llama? Entonces es una persona. Dios ama. Bueno, después vamos a hablar de eso. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Y también dice, destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores, es decir, a los mentirosos. Deje de decir mentiras, van a salir lunitas blancas en las uñas. Hemos escuchado que Dios ama al pecador, ¿verdad? Y aborrece el pecado, ¿verdad que lo hemos escuchado? Y aunque esta es una gran verdad, tenemos que explicarlo con pinza.
para que podamos entender esto. Porque así rapidito, bueno, me ama como soy. Y no es contradictorio porque se lo voy a explicar bíblicamente. Si no explicamos bien, nos exponemos a comunicar mal. Vamos a ver lo que dice, ya lo leímos, Salmo 5, 4, 6, ¿verdad? Dice, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. En el Reina Valera. Lo estoy leyendo en Reina Valera esta vez, para que sea más claro. Aborrece a todos los que hacen la iniquidad. Destruirás a todo el que habla mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jesús, Jehová. ¿Quién está hablando de personas? Como Él me ama, Él no me va a destruir. Aquí dice eso. Si usted Biblia dice otra cosa, nos sentamos y hablamos. Dice este salmo que destruye a los que hablan mentiras, sanguinarios y engañadores. Dice que destruirá a aquel que hace pecado. Vamos al Salmo 7, 11, 13 rapidito. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. No se enoja con el pecado. Él aborrece el pecado, ¿verdad? Pero se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda, preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. No te va a mandar flores. Las personas pueden decir, o puedes estar pensando ahora mismo, pero Dios es amor y por eso no puede odiar. Y mi respuesta a eso es la siguiente. Anda Juan 3:16. ¿Qué dice ahí? Perdón, Juan 3:16. No, Juan 3:16. ¿Qué dice? Dios ama la justicia y odia la maldad. Escuchen, contraposición. Váyanse un versículo más adelante. Juan 3:10. Saltando un versículo. Juan 3:18. ¿Qué dice? Cuando le dicen, pastor, pero ahí dice Juan 3:16 que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo único. Ajá, y en el 3:18 ¿qué dice? No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único. ¿Quién hace la maldad? Aquel que no cree en Dios, aquel que no cumple con Él. Lo dijimos al principio, ¿verdad? Hace como 4 horas. Dios ama al mundo y Dios condena a todos los que no creen en su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, ¿qué dijo? Padre, pasa de mí, si es posible, esta copa. Cualquiera decía, no, es que sabía que iba a ser crucificado. Por supuesto, que iba a ser, claro. Pero mire lo que dice. ¿Qué había en la copa? ¿Qué sabía Jesús que había en esa copa? Que dijo, pásame a mí esta copa. La ira de Dios. Juan 3:36 dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen, y volvemos con obedecer, al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ¿qué? La ira del juicio de Dios. Se bañarán en la copita. El amor de Dios se revela a través de su Hijo, pero se manifiesta a todos los hombres a través de la obra redentora de Cristo. En la segunda venida, Dios va a retirar una de las 2 manos que Él tiene como contención. En estos momentos, Dios tiene su mano izquierda conteniendo su ira, pero con la mano derecha Él te está llamando a arrepentimiento. Pero en su segunda venida Él va a retirar las 2 manos y ya no habrá más tiempo.